Ahora agradezco la oportunidad que nos da Capufe para participar en esta jornada de salud vial, de seguridad vial 2025, infancias y seguridad vial. Y bueno, a nombre de mi encargada de los asuntos del ST-CONAPRA, la doctora Estrella Albarrán Suárez, quien manda un saludo para ustedes. Bueno, pues me ha designado para participar ahora con ustedes y muy gratamente aquí estamos, con mucho gusto y con mucha honra. Bueno, miren, aquí vamos a ver una breve perspectiva. ¿Qué nos espera a futuro y qué nos debe de esperar a futuro en cuanto a movilidad? Y además vamos a ver los factores de riesgo más comunes en materia de seguridad vial, que estos factores de riesgo los podemos convertir en factores protectores siempre y cuando se invierta y quitemos el no, por ejemplo, el no uso del casco, el no uso del cinturón de seguridad, el no uso del sistema de retención infantil, entre otras. Y para ello vamos nosotros a considerar lo siguiente. Ustedes conocen la jerarquía de la movilidad y ustedes saben que durante más de un siglo las calles fueron tomadas por vehículos automotores de 4 ruedas, fueron desplazando poco a poco a otro tipo de usuarios en las vías y se fueron apropiando fuertemente de las vialidades. Entonces, anteriormente toda la política pública que se realizaba estaba dirigida hacia los vehículos automotores y a los usuarios más vulnerables, que son peatones, que son ciclistas, pues él tenía su pequeño margen de espacio para que se movieran, ¿no? Bueno, pues llegó el momento en que algunas organizaciones de la sociedad civil dijeron, basta de agandalle, basta de que los autos predominen, nuestras vías están colapsadas por el tráfico, la movilidad es insostenible, necesitamos movernos de otras formas. Y afortunadamente los gobiernos adoptaron este discurso y este discurso se ha convertido entonces en muchos lados del mundo, en muchos lugares del orbe, en que ahora en la actualidad la pirámide que se observa en donde está primero los vehículos automotores, motos y autos, y hasta el último, en cuarto lugar, están los peatones. Ahora esto se ha invertido y nos ha permitido entonces que la movilidad se vaya sustituyendo y vaya modificándose. Y entonces nos dicen que ahora la política pública debe de ser dirigido hacia una movilidad más activa, hacia una movilidad que proteja a los más vulnerables, a los peatones principalmente y después a los ciclistas. Pero en los peatones hay grupos muy vulnerables, que son adultos mayores, que son niños, que son personas con alguna discapacidad o mujeres en embarazo. Entonces, aquí no solamente se observa un ejemplo, podemos observar los otros ejemplos de las pirámides invertidas o en el caso de la pirámide de la responsabilidad, a mayor tamaño, mayor responsabilidad. Y esto también me recuerda a algo que nos dice un colega de Costa Rica que se llama Roy Rojas. Nos dice, no crean que los puentes que conocemos, los puentes peatonales, hoy conocidos como antipeatonales, no los vendían de manera generosa y bondadosa para que no atropellaran a los peatones. Les vamos a poner un puente peatonal para que no atropellen a los peatones, para proteger la vida de los peatones, cuando realmente lo que había detrás de la construcción e implementación de puentes es
el no obstaculizar la movilidad de los vehículos, pero nos lo hacían vender de otra forma, nos lo vendían de otra forma e ilusamente caíamos en ello, ¿no? Y todavía a la fecha se siguen construyendo infinidad de estructuras que son poco útiles, que no tienen rampas, que lo aprovechan los motociclistas, en fin, entre otras. Y a este respecto, vamos a ver lo que dice Etienne Krug. Él es el director de la Comisión sobre Determinantes Sociales para la Salud de la Organización Mundial de la Salud. Y miren qué interesante esto. Él empieza así en una publicación que leí hace poco, española, lo invitan a participar a Etienne Krug, y él dice, supongamos que tenemos la oportunidad de empezar de nuevo desde el principio, y se nos presenta un novedoso sistema de transporte que facilite el movimiento de las personas y las mercancías a través de grandes distancias, lo cual facilita el acceso a puestos de trabajo, lo cual también nos lleva a escuelas, a hospitales, a parques, a centros comerciales, así como la posibilidad de realizar visitas e irse de vacaciones con familias y amigos. Sin embargo, este mismo sistema de transporte tiene un precio, y ese precio va a ser el que aleatoriamente en todo el mundo pongamos 1.2 millones de vidas. Y ese precio incluye más de 50 millones de heridos cada año. Y México, eso ya lo añade su servidor, México pondría 16,000 muertos al año y pondría casi 400,000 siniestros viales. Pondría más de 90,000 lesionados al año. Y entonces añade Etienne Krug, por supuesto que rechazaríamos este sistema de inmediato por ser poco ético. De hecho, esta es la descripción del sistema de transporte y movilidad que tenemos el día de hoy. Y eso es lo que hay, compañeros, compañeras, eso es lo que tenemos al día de hoy. En una plataforma de la Organización Mundial de la Salud, viene estos datos de ahorita, de cada hora, diariamente, de al mes y de al año, cuántos usuarios de las vialidades mueren, cuántos usuarios de autos, cuántos ciclistas, cuántos motociclistas, cuántos peatones. Y nada más para que nos demos un ejemplo de ello, miren, ahorita, cada minuto con 41 segundos, muere un peatón en el mundo. En una hora, mueren 36 peatones en todo el mundo. Y al día, mueren 854 peatones. Esto significa que al mes van a morir 26,968 peatones. Y al año van a morir más de 311,000 peatones. Estimados colegas, cosa nada halagadora, por supuesto. Aquí aparece ya, ustedes conocen Visión Cero, y además, tomado de Visión Cero, se adopta sistemas seguros que es una nueva forma de ver la seguridad vial, una nueva perspectiva de atender el tema de la seguridad vial. Antes solamente teníamos a 4 actores en la perspectiva de la seguridad vial. Teníamos a los vehículos, a los usuarios, a las vías y al medio ambiente o al factor climatológico. A esos 4. Ahora tenemos un abanico de
personas responsables del tema de movilidad y seguridad vial. Pero bueno, el sistema seguro que adopta la Organización Mundial de la Salud y que le dice a todos los países, por favor, adopte este sistema, consta de lo siguiente. Los principios es que las personas debemos de reconocer que las personas cometemos errores, que las personas somos vulnerables a ser heridas, que existe una responsabilidad compartida entre todos los usuarios, no los 4 que mencioné, ni siquiera, porque además el medio ambiente no puede ser un responsable. Que ninguna persona debe de morir o tener una lesión grave. Eso no se puede aceptar en sistemas seguros. Y además que debemos de tener una actuación proactiva en lugar de reactiva. Estos sistemas seguros ya los podemos observar en la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial y en la Estrategia Nacional de Movilidad y Seguridad Vial. Pero además nos dice sistemas seguros. Nosotros tenemos como líneas de acción la planificación del uso del suelo, el diseño e ingeniería vial, las opciones de movilidad mejorada, la gestión de la velocidad, el control, leyes y normatividad, la educación y desarrollo de capacidades, el diseño y tecnología vehicular y además la respuesta a emergencias y sistemas y asistencias médicas, atención médica prehospitalaria. Y entonces, con esto anterior, nos dice que los beneficios ambientales y a la salud de un enfoque de sistemas seguros va a ser lo siguiente: un aumento de personas y ciclistas, una reducción de viajes en vehículos motorizados. Esto nos va a traer como consecuencias una reducción de emisiones y contaminaciones del aire y además menos siniestros viales y por lo tanto menos fatalidades. Se va a convertir nuestro ambiente en entornos más seguros y sanos para todos. Pero retomo lo de los 4 actores anteriormente mencionados. El día de hoy se reconoce como actores responsables y además pertenecientes a esta nueva perspectiva, a este nuevo enfoque, a las personas que dan mantenimiento a las vialidades. Se reconoce a los fabricantes de vehículos y cada uno de estos tiene sus responsabilidades, a las empresas de transporte, a los políticos, a los funcionarios, a las autoridades legislativas, a la policía también, a los servicios médicos y a las instituciones académicas y, por supuesto, a los usuarios de las vialidades. Y entrando en materia, las lesiones por siniestros viales, aquí podemos observar cómo a nivel mundial el 25% de los vehículos de 4 ruedas tienen una carga precisamente de esa cantidad, 25%, que ahora ya ha sido superado por las muertes en usuarios de motocicleta en un 30%. Y observen el 5% en ciclistas. Y observen ustedes el 21% de peatones y un 19% de otro tipo de usuarios. Esto es a nivel mundial. Nos vamos a un aspecto nacional y aquí vamos a observar lo siguiente. Miren ustedes, en México en 2023 murieron 16,772 personas por hacer uso de la vialidad. Ajá. En 2023 tenemos un parque vehicular de arribita de 58 millones de vehículos registrados. 65% son autos, 13.4 son motocicletas. Ese 13.4 significan 7.7 millones de motocicletas registradas. En 2023 igualmente hubieron más de 393,000 siniestros viales, más de 1,000 al día. Y
hubieron más de 80,000 lesionados. Estos lesionados ocurrieron tanto en carreteras como en zonas urbanas. La tasa de mortalidad, compañeros, la tenemos en 12.8 por cada 100,000 habitantes. Y los gastos son enormes, son gastos inmensos. Miren ustedes nada más dónde ocurren los accidentes. El 93% en 2020 se registraron en zonas urbanas y suburbanas y el 3.7% en carreteras federales. En el caso de los fallecimientos, el 80% ocurrieron en zonas urbanas y el 20% en carreteras federales. Con respecto a los infantes, en 2020, las altas hospitalarias que se registraron en los grupos de niñas y niños de 0 a 9 años es que el 38.5% eran ocupantes de vehículo. El 30% de egresos hospitalarios eran peatones. Y miren los usuarios de motocicleta, igualmente casi un 30%. Aquí vale mencionar que 5 de cada 10 estudiantes viajan a pie a la escuela. Y también debemos de tener presente que las niñas y los niños están expuestos a un riesgo más alto de tener alguna lesión, alguna discapacidad o inclusive de fallecer por atropellamiento de las vías. Y hablando de las vías, ahí se puede observar una calle. Esta calle que se compone de construcciones y vialidades. Solamente tiene 2 dimensiones, construcciones y vialidades. Y estas vialidades son banquetas y es la superficie de rodamiento, ¿vale? Pero aquí vamos a ver un breve diagnóstico sobre la movilidad y además sobre la infraestructura en nuestro país de acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2020. Miren ustedes, en cuanto a infraestructura urbana, se observaron 7.1 millones de manzanas en todo el país. De todas estas, 7 de cada 10 tienen un recubrimiento en la calle, esto es, en la superficie de rodamiento. Cuanto a rampas peatonales, 1 de cada 10 cuenta con rampas peatonales. Cuanto a pasos peatonales, 1 de cada 10 tiene pasos peatonales. Si hablamos de banquetas, verdaderamente estamos mal, porque 5 de cada 10 tiene banquetas. Si hablamos de alumbrado público, un aspecto que afecta tanto a la seguridad vial como a la seguridad pública, 4 de cada 10 manzanas tiene alumbrado público. Y ya, ¿para qué mencionamos ciclovía? 0.3 de este universo de manzanas en todo el país cuenta con ciclovías. Bueno, pues basado en eso, estimados, nos ha llegado el tiempo de las modificaciones, el tiempo de actuar tal como lo están haciendo en muchos otros países del orbe, ¿sí? Y aquí es una modernización, una protección hacia los más vulnerables, hacia los peatones, incluyendo estudiantes, niñas, niños, adultos mayores. Aquí, colegas, nos piden como un estándar mínimo de calidad la prolongación de las aceras en las esquinas. Generalmente esto es en intersecciones, que hagan más angostas las vías, que reduzcan la distancia de cruce a favor de los peatones. Así los peatones van a ser más visibles y los conductores van a tener que reducir las velocidades y por lo tanto, con esta intervención se disminuye el radio de giro.
Y ahí se puede incluir inclusive mobiliario urbano, jardineras, entre otras. Igualmente, compañeros, en materia de velocidad, haciendo uso de estrategias típicas como ya se puede observar en ciudades grandes, el cambio de la geometría de la vía, el estrechamiento de calzadas y los reductores de velocidad que ya podemos nosotros encontrar en diferentes lugares, señores. Nuestras ciudades están colapsadas y nos dicen las intervenciones y nos dicen las buenas prácticas lo siguiente: nosotros debemos de modificar nuestra forma de movernos. La movilidad ya no debe de consistir en utilizar vehículos. En México, los vehículos los utilizan 1.3 personas. Necesitamos movernos de otra forma, caminar, utilizar transportes públicos masivos o utilizar bicicletas, nos dicen. Y aquí tenemos el ejemplo, miren. En la actualidad hay muchos ejemplos de una redistribución de las vialidades, de cambiar la geometría, de quitarle espacio a los vehículos de 4 ruedas para ofrecerlas en mayor medida a los BRTs, que son los Boot Rapid Transit, o sea, el equivalente al Metrobús, al Acabús, al Grandebús, al Tusobús, no sé, hay infinidad de rutas. Miren, es que esto es lo que nos conviene a todos. Ajá. Y nada más para que nos demos una idea de cuánta eficiencia hay en cuanto a el BRT en México. Miren, existen en nuestro país 22 corredores o 22 rutas en 10 entidades federativas. Estas 22 rutas abarcan más o menos 458 kilómetros, el equivalente de viajar de la Ciudad de México a Ixtapas y Guatanejo. Ajá. Pero lo importante de estos 22 corredores en 10 entidades federativas es que logran mover o transportar a más de 2.8 millones de personas diariamente. Ese es el resultado de estas intervenciones. Ahora, observamos anteriormente nuestra vialidad en 2 dimensiones, ¿se acuerdan? Construcciones y vialidades. En la actualidad, colegas, las calles se tienen que considerar como una unidad básica del espacio urbano a través del cual las personas experimentan una ciudad. Y son en realidad espacios multidimensionales, con muchas superficies y estructuras. Y sobre estas calles, sobre estas unidades básicas, puede haber infraestructura de servicios, puede haber actividades, puede haber mobiliario urbano, puede haber paramentos, fachadas, construcciones, derechos de vía, banqueta, calzada, puede haber carriles vehiculares confinados, carriles auxiliares para bicicleta, para zona de carga y descarga, puede haber infraestructura ciclista y también jardinera, señores.
Ya ahora, este es el futuro, esto es lo que nos espera, ya. Y esto ya es el presente en muchos lugares del mundo. Y esto nos tiene que alcanzar a nosotros, por nuestro propio bien, por nuestra propia movilidad, por nuestra propia seguridad y por nuestra propia salud. Ajá. De aquí vamos a pasar al tema de los factores de riesgo. Los factores de riesgo que incrementan la probabilidad de que ocurran siniestros viales. La mayor parte de nosotros los conocemos. Sin embargo, a veces nos arriesgamos y adoptamos comportamientos que no son seguros. Tal vez porque no entendamos las consecuencias, o tal vez porque creemos que no nos va a pasar, pero bueno, vamos a ver cada uno de ellos. Miren, los factores de riesgo. ¿Qué es un factor de riesgo? Es un elemento, un fenómeno, una condición, una circunstancia o una acción humana que incrementa la posibilidad de que ocurra un accidente. Pero el filósofo Voltaire, francés, nos decía lo siguiente: no existe ninguna cosa tal como accidente. Lo que nosotros denominamos con ese nombre es el efecto de alguna causa que no vemos. Si pudiéramos determinar la causa de un accidente, tendríamos mayores probabilidades de prevenirlo. Y aquí vamos a pasar al primer factor de riesgo, que es el exceso de velocidad, la velocidad excesiva. El exceso de velocidad es el núcleo del problema de la seguridad vial y es el principal factor de riesgo que está involucrado en los siniestros viales. Ojo con esto, siniestros viales, no accidentes, siniestros viales. La velocidad como factor de riesgo contribuye con cerca de la tercera parte de las defunciones causadas por el tránsito. Si combinamos sistemas seguros con velocidad, entonces se trata de poner en práctica un conjunto de intervenciones complementarias que van a crear caminos más seguros, que van a producir vehículos más seguros, velocidades más seguras y van a lograr que los usuarios de las vías tengan comportamientos más seguros. Ahí observamos, uno, incorporar a la construcción o modificación de las vías elementos que reduzcan la velocidad, establecer los límites de velocidad adaptados a la función de cada vía, hacer que se respeten los límites de velocidad, entre otras, colegas. Y aquí vamos a ver un ejemplo de ello. Reduce la velocidad. Colegas, ¿cómo influyen los siniestros? Miren, la velocidad aumenta la distancia recorrida por el vehículo desde el momento en que el conductor detecta una situación de riesgo hasta que reacciona y frena. Realmente son 3 momentos: desde que detectamos, reaccionamos frenando y hasta que queda el vehículo detenido. ¿Vale? Con la velocidad aumenta la distancia necesaria para detener el vehículo. Vamos a ver esto, miren. Aquí, distancia de detención de diferentes velocidades, contando con un tiempo de reacción de 1 segundo. 1 segundo. Bueno, ahí está la distancia en metros. Si nosotros circulamos a 50 kilómetros por hora,
detectamos algo, nos damos cuenta de algo y reaccionamos y frenamos. Desde que lo detectamos, reaccionamos y frenamos a 50 kilómetros por hora, van a pasar 27 metros. Y es probable que el vehículo se detenga a tiempo. Si aumentamos 55 kilómetros por hora, igualmente esos 27 metros se van a convertir en 32 y el riesgo todavía es bajo. Lo observamos en el video a 60 kilómetros por hora y después se redujo a 40 y el riesgo disminuyó. Pero aquí, a 60 kilómetros por hora, miren, en lo que reaccionamos, frenamos y queda detenido el vehículo, entonces se va a avanzar aproximadamente 36 metros. Se toca. ¿A qué? Lo que se atraviesa en la vialidad. Y ya para qué mencionamos lo demás. Si por algo se dice que mayor velocidad, mayor riesgo, mayor distancia para detener el vehículo, y para ello vamos a ver esto. Este sos vos o yo o un familiar o amigo, saliendo para tu casa o trabajo. Vas manejando a mayor velocidad de la recomendada, todo con tal de ganarte 5 minutos. De repente y sin querer, alguien se atraviesa en tu camino. Si andas a exceso de velocidad y es inevitable chocar, es muy probable que las consecuencias sean trágicas y que los 5 minutos que creías te ibas a ahorrar no signifiquen nada en comparación con lo que otra persona podría perder. Podría ser vos o yo, o un familiar o un amigo. Es tu decisión. Salva vidas. Reducí la velocidad. Así de sencillo, colegas. Así de sencillo. Puede ser cualquier vida, la de uno, inclusive. Vamos a pasar aquí al tema de alcohol y conducción. Esto es un resumen nada más de lo que es el factor de riesgo. Aquí el factor de riesgo de reducción de velocidad excesiva es reducir la velocidad y conducir a la velocidad que establece el reglamento de tránsito. Por supuesto que hay mucha más información y bibliografía y literatura y todo lo que quieran, pero ahora el tiempo debemos de estar medidos. Vamos al tema de alcohol y conducción, y aquí, de acuerdo a la Ley General de Salud, el artículo 217, se consideran bebidas alcohólicas aquellas que contengan alcohol etílico en una proporción de un 2 a un 55%. Cualquier otra que contenga una proporción mayor no podrá comercializarse como bebida. Bueno, eso está medio difícil, ¿no? De las bebidas que más se consumen en nuestro país, sin incluir la cerveza, está tomando mucho auge el whisky. El whisky, ya nos andamos sintiendo así como ingleses, pero deberíamos de ser ingleses también para respetar el reglamento de tránsito y para la puntualidad, ¿no? Miren, colegas, ¿cuánto alcohol se consume en nuestro país? En adultos de 18 a 65 años, ¿alguna vez lo han tomado? El 3%, 7 de cada 10 alguna vez lo ha probado. El 3% lo consume diario. El 2.6 tiene una dependencia. Y la relación hombre-mujer es 3.5 hombres por una mujer. Pero ya tenemos datos de consumo de alcohol en adolescentes. Miren nada más esos datos. ¿Alguna vez en la vida lo ha probado? 38% de adolescentes lo ha probado, de los que se encuestaron. En el último mes, 16%. 2.6 lo consume diario y 8.3 lo consume excesivamente. Y aquí está muy pareja la relación, miren ustedes. 71% de los mexicanos ha probado alcohol,
de ellos 40% son niñas, niños y adolescentes, de acuerdo a la encuesta nacional de consumo de drogas. Colegas, la mortalidad asociada al consumo de bebidas alcohólicas a nivel mundial mata a más de 3 millones de personas cada año. Y es el principal factor de riesgo de mortalidad prematura y discapacidad en el mundo. La mortalidad asociada al consumo de bebidas alcohólicas es más grande que si sumamos la mortalidad de enfermedades como tuberculosis, diabetes y VIH. Miren nada más de 3 millones de muertes, dice ahí. 5.3 la carga mundial de la mortalidad en países de ingresos medios y bajos. Y altos, dice. Que por cierto, la carga mundial de la mortalidad es ni más ni menos que la magnitud de la pérdida de salud debido a enfermedades, lesiones y factores de riesgo en diferentes poblaciones. Colegas, el consumo de bebidas alcohólicas influye negativamente en la forma de conducir. Al consumirlo, disminuye la capacidad de discernir y se asocia a otros comportamientos riesgosos como es exceso de velocidad, uso de distractores, no uso del cinturón y no uso del casco. Como que estando bajo el influjo del alcohol nos viene valiendo muchas cosas. Eso parece, ¿no? Las víctimas no siempre son los conductores que han consumido bebidas alcohólicas, sino los acompañantes o los pasajeros o las personas vulnerables, peatones, ciclistas, también motociclistas o a veces otros vehículos que nada tienen que ver y que tristemente terminan fallecidos con alguna lesión de por vida. En fin, hay un video, es un poco extenso, no lo voy a poner. Tal vez si me dé tiempo al final lo pase con mucho gusto, pero vamos a ver los efectos del alcohol en el conductor. Reduce el campo visual, aumenta el tiempo de reacción, se pierden los reflejos, se producen estados de euforia, de mucha confianza, y por eso asumen más riesgos. Hay una apreciación errónea en distancias y velocidades. En algunas personas aumenta la agresividad o la irritabilidad y no se perciben adecuadamente la señalización. Además, se aumenta la sensibilidad a los deslumbramientos. Los factores que influyen en el nivel de la alcoholemia es la cantidad total de alcohol que existe en la sangre después de beber bebidas alcohólicas. Los factores que influyen en esto es la cantidad de alcohol ingerida, el peso de las personas, el sexo de las personas, el lapso en que se ingiere la bebida, si consumió alimentos o no, el tipo de bebida y el modo de tomarla, y además las circunstancias personales, si está enferma, si tiene problemas, si trae ahí muchos pendientes en la vida, bueno, por lo tanto el alcohol no va a afectar a todas las personas por igual, ¿vale? Aquí el mensaje es sencillo, colegas. Si vas a manejar, ni una sola copa debes tomar, pero ni una. Por pequeñas cantidades que se tomen, existen posibilidades de verse embriagado con muy poquita cantidad de acuerdo a las circunstancias antes mencionadas. ¿Vale? Hay un taller de alcoholimetría, si me da tiempo en un ratito, lo podemos compartir con ustedes, diciéndoles sobre todo que alguien me diga de ustedes cuánto toman, para que veamos en este taller cómo nuestro cuerpo va a metabolizarlo, pero sobre todo en cuánto tiempo va a metabolizar el alcohol
que nos tomamos. Si nos da tiempo al final, podemos aplicar este taller de alcoholimetría. Pasamos al uso de distractores, colegas. Aquí se estima que México cuenta con más de 90 millones de usuarios de telefonía celular y 9 de cada 10 de estos equipos son inteligentes y se utilizan para comunicarse mediante aplicaciones de mensajería o redes sociales. Los utilizan también como entretenimiento, escuchar música, jugar, y también para navegar, o a veces hasta como banca móvil. Ajá. Porque además es el elemento que más distrae, que más se utiliza en la distracción, ¿va? El uso del celular. La distracción causada por los teléfonos por los móviles puede perjudicar en diversas formas. Aumenta los tiempos de reacción, en particular el tiempo de reacción de frenado, pero también la reacción a las señales de tránsito. Disminuye la capacidad para mantenerse en el carril correcto y además mantener la distancia con otros vehículos, entre otras. Y aquí podemos observar claramente que leer un mensaje en un dispositivo móvil aparta los ojos del camino por 5 segundos y a 75 kilómetros por hora es tiempo suficiente para cruzar un campo completo de fútbol. Como riesgo de accidente, una persona que textea mientras conduce tiene 23 veces más probabilidades de verse involucrada en un choque, y además los conductores que utilizan el teléfono celular cuando conducen corren el riesgo de 4 veces más de verse involucrados en un accidente. Y aquí podemos observar cuánto tiempo tarda uno y cuántos metros recorren. Enviar un mensaje de WhatsApp te lleva 20 segundos y puedes recorrer hasta 600 metros. Textear dentro del navegador, marcar un número telefónico, 14 segundos, 466 metros. Responder una llamada telefónica, 8 segundos, y bueno, ahí ajustar la radio e inclusive encender un cigarrillo. ¿De acuerdo? Las alteraciones en el comportamiento del conductor producidas por el uso del celular son tan profundas como ligadas a la conducción bajo los efectos del alcohol. Miren nada más cómo se está comparando este factor de riesgo. Distracciones al conducir, según la Organización Mundial de la Salud. Se producen muchos tipos de distracciones que pueden alterar el modo de conducir, pero se ha registrado un aumento notable de estas distracciones como resultado del uso de los teléfonos celulares por los conductores, que es motivo de preocupación en la esfera de la seguridad vial. La distracción derivada del uso del celular mientras se conduce puede trastornar la conducción de muchas maneras, aumentando el tiempo de reacción para frenar y frente a las señales de tránsito, trastornando la capacidad de mantenerse en el carril correcto y acortando la distancia con el vehículo que va adelante. El envío de mensajes escritos por celular entorpece considerablemente la conducción. Los jóvenes se exponen en particular a los efectos de esta distracción. Las probabilidades de verse envuelto en un accidente son aproximadamente 4 veces mayores para los conductores que usan el celular mientras conducen. Por comparación con los conductores que no lo hacen, el uso de manos libres no reduce este riesgo. Aunque todavía no hay datos concretos acerca de la manera de reducir el uso del celular mientras se conduce, los gobiernos tienen que actuar con suma diligencia. Cabe mencionar intervenciones como la adopción de medidas legales, el lanzamiento de campañas de sensibilización y la recopilación regular de datos sobre la distracción al conducir como medio para conocer mejor la naturaleza del problema. Para lograr
una intervención estratégica y efectiva se requiere de la participación de muchos sectores: transporte, policía, salud, educación, y velar por la seguridad de las calles y los caminos, los vehículos y los usuarios de la vía pública. Entre las intervenciones eficaces, cabe mencionar el diseño de una infraestructura más segura y la incorporación de elementos de seguridad, el mejoramiento de los elementos de seguridad de los vehículos y la atención mejorada de las víctimas inmediatamente después de los accidentes de tránsito. Resultan igualmente importantes las intervenciones centradas en el comportamiento de los usuarios de la vía pública, como el establecimiento y cumplimiento de leyes relacionadas con los factores de riesgo fundamentales y la concientización en torno a estos. Colegas, hay 4 tipos de distracción: visual, cognitiva, auditiva y física. Me voy rápido porque se me está acabando el tiempo. Y paso al tema de cinturones de seguridad, y aquí voy a hacer muy breve. El uso del cinturón de seguridad reduce hasta un 50% el riesgo de lesiones mortales de los ocupantes en asientos delanteros y hasta un 75% el uso de los ocupantes en plazas traseras. Ahí tenemos el uso correcto, pero además las mujeres que están embarazadas vean la forma correcta de utilizarlo. Y de aquí me voy a pasar a los sistemas de sujeción infantil, a los SRI, sistemas de retención o de sujeción infantil. Y aquí debemos de saber que los cinturones de seguridad no son creados, ni pensados, ni construidos, ni implementados para personas pequeñas. Ajá. Pero aquí vamos a ver esto, miren. Primera ley de Newton. Si sobre un cuerpo no actúa fuerza alguna, este tiende a mantener su estado de reposo o movimiento. Ni siquiera una madre lo puede parar. A 50 km/h, un cuerpo alcanza una velocidad comparable a la de una caída desde un tercer piso. Si no abrochas el sistema de retención infantil a tu hijo, es como si no lo llevara. No puede vivir sin él. Gobierno de España. Ese es uno. 2. Ya habíamos mencionado que el uso de estos sistemas reduce las probabilidades de lesiones, pero aquí es importante mencionar que todas las niñas y niños menores de 12 años o de unos 50 de estatura deben de ser transportados en un sistema de retención infantil que vaya de acuerdo a sus características físicas, y esto también depende del peso, de la estatura y de la edad. Asociación Española de los Niños presenta Pequeños Doctores. Nos gusta pasear en auto. Pasamos de maravilla, pero no nos olvidamos de usar siempre nuestra silla. Todos los niños que miden menos de 150 centímetros deben usar el sistema de retención infantil. Debe usarse durante todo el trayecto sin bajar a los bebés y niños en ningún momento. Al adquirirlo, es importante asegurarse de que sea el adecuado para el tamaño y peso de cada niño.
es importante verificar que los mismos sean compatibles con los sistemas de anclaje de su auto. Miremos siempre su estado, comprobemos su fecha de vencimiento y si el sistema tiene las autorizaciones correspondientes. El sistema de retención infantil es la herramienta más importante de prevención de lesiones y tener un uso adecuado es fundamental para la salud de los bebés y niños. Por la ciudad o el balneario, con el colegio, la familia, nos gusta viajar despacio y estar siempre en nuestras sillas. Prevenir es salud. Bien, entonces, miren aquí los grupos de sistemas de retención infantil, hay 5, el 0 y 0 más, 1, 2 y 3, y el elevador, y ahí los podemos observar de acuerdo a los kilos, de acuerdo al peso de los infantes. Ajá. En la actualidad ya existe una certificación que se llama iSize y que este sistema de retención ya no necesitamos utilizar tantos diferentes sillas, no, con una es suficiente, pero esta única silla, este único sistema lo vamos adaptando porque ya se va modificando, se le van añadiendo piezas o se le van quitando o se va moviendo. Se puede utilizar en sentido contrario a la circulación o de manera frontal a la circulación. Y aquí es importante considerar 2 cosas muy importantes: que los sistemas de retención infantil que se utilicen estén certificados. Lo pueden ustedes encontrar de acuerdo a la certificación iSize o 129, que los niños hasta 15 meses deben de ir en un sistema de retención infantil en contra de la circulación, esto es de espaldas hacia el conductor, y que el lugar más seguro para colocar un sistema de retención infantil es el asiento de atrás en medio. ¿De acuerdo? Ahí podemos observar algunos puntos claves. La orientación de estos SRI hasta 15 meses es en la parte posterior y en sentido contrario a la circulación. ¿Sale? La certificación, iSize, y además aquí nunca hay que llevarlos en brazos porque existe un gran riesgo de que salgan disparados, como ya lo observaron ustedes, y aquí vamos a ver algo interesante. El sistema de retención infantil básicamente cumple 2 funciones: que el bebé no impacte en ninguna parte rígida del automóvil y que el sistema absorba energía suficiente para que no se traslade al propio bebé. Las partes o componentes de seguridad del sistema de retención son, por un lado, todo el sistema de arnés. El arnés tiene unos protectores de hombros, que tiene un componente antideslizante muy especial que lo que hace es sujetar correctamente al bebé y evitar el deslizamiento del bebé dentro del sistema de arnés. El segundo punto sería la silla de automóvil, a través de cómo fijamos esta silla en el automóvil, que en este caso sería el ISOFIX, ¿no? Que es el sistema más avanzado y más seguro de fijación de la silla al automóvil. Y por otro lado serían todos los componentes de materiales que forman la silla para absorber energía. La parte más visible sería el forro, que está compuesta por unos tejidos especiales y también al mismo tiempo con un foam para absorber energía. Si sacamos el forro, podemos ver que toda la silla está recubierta interiormente por un poliestireno de alto impacto que lo que hace es también absorber energía en cualquiera de sus zonas. Una parte muy importante sería la parte del cabezal. En los laterales tenemos un memory foam que lo que hace es que primero absorbe energía, pero por otro lado no hay rebote. Se coloca en el cabezal porque es la parte más vulnerable del bebé, es la parte más delicada.
Debajo del poliestireno nos encontramos toda la parte envolvente de la silla, que lo que hace también es deformarse de una forma controlada, y con esta deformación también lo que obtenemos es absorción. Realizamos los ensayos para evaluar que el niño no ha sufrido ningún daño y a ver el comportamiento de la silla. En la silla lo que valoramos son los daños estructurales que podrían afectar a la seguridad, pero lo que realmente nos importa es las posibles lesiones que podría sufrir el dummy. Colocamos los sensores en la cabeza, cuello, pecho y el abdomen. Con una cámara de alta velocidad medimos qué movimientos tiene todas las partes del cuerpo. El movimiento nunca puede superar unas marcas que tenemos en el banco de ensayo que representan las partes rígidas del automóvil y por lo tanto lesiones mortales. Normalmente en la regulación medimos el impacto frontal, un impacto trasero o un choque lateral, que es uno de los impactos más frecuentes. Desde luego, lo importante es comprar siempre un producto que esté homologado, importantísimo, un producto que nos dé fiabilidad, y a partir de ahí, sobre todo, usarlo bien. Usarlo bien es clave para que el sistema funcione. Aquí hay algo también que mencionar, colegas. Existen 3 formas de sujetar los sistemas de retención infantil. Ya lo vieron ustedes, el ISOFIX, que trae unos rieles, la propia silla, el propio sistema trae unos rieles que van enganchados a la parte trasera de los asientos. Ahí vienen, ya los asientos ya traen ahí unos como arneses, y ahí se sujetan estos sistemas. El otro es LASH. Si no se cuenta con sistema ISOFIX, el LASH es unos cinturones que trae la propia silla y que se sujetan en la parte trasera de los cinturones, en la parte trasera de los asientos. Pero si no se cuenta con ninguno de esos dos, cualquier sillita portainfante se puede sujetar con el cinturón convencional del vehículo, ¿sale? Y por último vamos a ver el no uso del casco como factor de riesgo. El factor protector sería usar el casco, pero usar el casco, un casco certificado y siempre bien sujetado y que no esté bailándonos en la parte de la cabeza, ¿vale? Aquí el porcentaje de defunciones en 2023 por personas que utilizaron motocicleta por grupos de edad y no que utilizaron, en este caso los niños que fueron transportados, el 0.7% de fallecidos en personas usuarias de motocicleta eran criaturas de menos de 9 años, de 0 a 9 años. Le siguen los adolescentes de 10 a 19 años y con un 18.3%, y miren nada más con un 55% entre edades de 20 a 39 años y por supuesto los adultos mayores también. La motocicleta en la actualidad se utiliza como medio de transporte, de mensajería, para llevar alimentación, para esparcimiento, entre otras. El parque vehicular aquí, de veras que es de miedo en cuanto a las motocicletas. En el 2000 no se llegaban a 300,000 motocicletas registradas y para el 2023 ya se cuenta con 7.7 millones de este tipo de vehículos. La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz considera que el ritmo de crecimiento anual casi llega al 20%, colegas. Aquí es importante que el 89% de los conductores de motocicleta usan casco y un 60% son certificados y un 24% ya los lleva abollados o raspados. Hasta un 20% de los conductores de motocicleta que usan casco los llevan desabrochados y además el 14% usaba una chamarra protectora, el 6% pantalones protectores y el 12% botas especiales, y algunos otros utilizaban guantes y gogles. El 82% de los acompañantes usan casco, pero el 43% son cascos certificados y
otro porcentaje del 13% lo llevan abollado o raspado. Hasta un 25% de los acompañantes de motocicleta que usan casco también lo llevan desabrochado, colegas. Y aquí, bueno, el casco, pocos usan casco y no lo usan certificado. Y aquí observamos que el 81% de los conductores y el 61% de los acompañantes, pero el 45% de estos cumplen las especificaciones técnicas de alguna normativa. Voy a avanzar, colegas, voy a avanzar. En cuanto al casco, miren, el uso del casco para los motociclistas puede reducir el riesgo de muerte casi en un 40% y el riesgo de lesiones graves hasta en un 72%. El casco limita los traumatismos y más, y ahí podemos observar que los golpes directos de la cabeza con el pavimento y con otros vehículos pueden resultar en lesiones mortales y que el casco limita estos golpes porque absorbe parte de la energía del impacto y la redistribuye a toda la estructura del mismo, evitando así que se concentre en una sola parte de la cabeza. Con el paso del tiempo, los cascos se van a deteriorar. Si el casco sufre una caída superior a más de 1,5 metros, pues creo que llegó el momento de cambiarlo. Igualmente, todos los cascos tienen una vigencia que normalmente y la más común es de 5 años. Y aquí vamos a ver un video para terminar la sesión. ¿Qué prefieres? Tenemos probar cascos. Casco. Efectivamente, cascos. Pues entonces, amigos, vamos a ir metiendo toda la parafernalia porque vamos a ver la importancia que tiene tener un buen casco cuando vas en moto. Y para ello vamos a someterles a una prueba. Vamos a poner este maderaco gigante porque vamos a golpearlos, pero claro, tiene que ser que lo golpee una persona con potencia. Entonces, amigos míos, os voy a pedir un fuerte aplauso para una persona, atentos, porque con 170 kilos y más mala leche que Ernesto de Hannover de resaca, tenemos a La Montaña. Por favor, que entre La Montaña. La historia es la siguiente: tú te vas a comprar un casco, ¿vale? Vas en la moto y dices, ostras, no me gasto mucha pasta. Bueno, a comprar el casco no vas en la moto, te lo compras antes de que... Te lo compras antes. Vamos a ver la diferencia entre un casco bueno, de buena calidad, y cualquier casco bueno, y un casco pues más flojillo, de los baratos. De baja porque calidad. uno tiene que ahorrar en la vida, desde luego, pero a lo mejor el casco es muy importante que se lo compre bueno. Esto es un casco barato, bajillo, barato, sí, de baja, y vamos a ver qué pasa si La Montaña le da un martillazo, véase un golpe, un accidente, lo que fuese. Es un casco barato, es un casco en verde. A ver qué tal, cuidado, porque no se sabe vamos a nunca ver lo que va todo hacer. detrás de la pantalla. La Montaña... Dice que lo echamos un poco más para atrás. Montaña, cuando quieras, vete colocando en poros. Sifión. Yo no sé mucho de esto, pero ¿le coinciden los agujeros con los ojos a la mujer? Sí, exactamente. Vale ya. Vete con el traje de verano. Vamos a ver Madre cómo... de amor hermoso. Comprobemos que efectivamente ha rajado completamente el casco, llegando a la zona interior. O sea, por aquí creo que se puede llegar a ver el escaldedillo. Ahora va así los cascos. Totalmente tronchado. Y ahora vamos a probarlo con un casco de buena calidad. Colocamos aquí, Casco bueno. vamos para detrás y cuando quieran, Montaña. Me da un miedo cuando me sigue con la mirada. Qué bonita es la falda de La Montaña, ¿no? A ver. Wow, que bien aguantado con el casco. Increíble. Bien, pues eso sería todo, mis estimados colegas. No me resta más que agradecer su atención y si en caso de que tengamos preguntas y si todavía nos da tiempo,